Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Mm. Iniciamos hoy el tema de las fuentes del derecho romano, es decir, de dónde se origina, de dónde se nutrió el derecho romano. Y es una sesión de clase que la vamos a dividir en dos. Hoy estaríamos estudiando algunas fuentes como el Jus, las civitas, la Lex Romana, la jurisprudencia. Y en materia propiamente del derecho romano, se definen a las fuentes del derecho romano como todas aquellas instituciones, formas de tomar decisiones o cuerpos normativos que dieron origen a lo que actualmente conocemos como derecho romano. Las fuentes del derecho romano principalmente es el jus, que es equivalente a derecho. Adelante, Abby. Las civitas, es decir, la ciudad, la lex romana o ley, la jurisprudencia, los edictos, los senado consultas, los rescriptos imperiales, el derecho provincial y el corpus juris civile. Hay que hacer la aclaración que la palabra derecho, que viene de la voz latina, dereito, dirito, que significa el camino recto, es la conducta justa del que sigue el camino recto, no fue incorporada a la terminología de los romanos, sino un poco después, porque los romanos conocieron el derecho bajo el término jus, de ius, el jus, y encontramos que el jus es definido como lo justo o el orden jurídicamente admitido, formulado por los jurisprudentes, se realiza con base en los juicios de a cada cual lo que se merece. Es la regulación del comportamiento humano lícito. Y de la palabra jus se derivaron palabras importantes de nuestra carrera y para la terminología en general, como por ejemplo los términos jurista, jurídico, juridicidad, justo. Y luego encontramos que el jus, ese derecho para los romanos, estaba dividido en el jus civile y el jus gentium. El jus civile que ya lo definimos en clases anteriores y era el que se aplicaba a los ciudadanos romanos, y el jus gentium o gentium
que es el derecho que se aplicaba a los extranjeros o peregrinos. Ahora, eran parte del jus civile el jus suffragii, o el derecho a sufragio, que es el derecho al voto, el jus honorum o derecho al honor, que es derecho a ocupar cargos como las magistraturas o los consulados. El jus connubii, que es el derecho de contraer matrimonio o derecho connubio, y el jus commerci, que es el derecho de comprar y vender. Todos estos derechos forman parte del derecho civil. Y el jus gentium, que es el derecho aplicado a los no ciudadanos romanos y a los, es decir, a los extranjeros y a los latinos. Con la evolución del derecho romano, realmente llegó a unificarse el derecho civil con el derecho de gentes en tiempo del emperador Adriano, mediante una ley denominada el Edicto Perpetuo. Se produce esta unificación porque ya el emperador Caracalla había otorgado la ciudadanía a todo el Imperio Romano. De este modo ya no había necesidad de que existieran dos derechos diferentes, uno aplicable a los ciudadanos y otro aplicable a los extranjeros, porque el emperador había dado toda la ciudadanía al Imperio Romano, excepto a Hispania, que era parte del imperio, que se la otorgó el emperador Trajano. Luego, frente al jus hay una figura importante que es la injura. La injura es la ofensa, lo que no es lícito, lo que hay que castigar, y por lo tanto, cuando se produce una injura o una transgresión a la ley, lo que provoca es la venganza, es la pena, es el castigo. En los principios del jus encontramos los mores maiorum. Los mores maiorum es lo que es el derecho de los antepasados, es la tradición, es el derecho consuetudinario, es las costumbres, son las costumbres de los mayores, es el modo de vivir obligado, aceptado y cumplido. Es un derecho consuetudinario. Los principios del jus, los inicios del jus están en el mores maiorum. Luego fue evolucionando el jus en los romanos, y en la época republicana se fundó en el mores maiorum, en la jurisprudencia pontifical y en la jurisprudencia laica. Toda esa jurisprudencia le dio al derecho el sentido del conjunto de normas fundamentales de convivencia para los ciudadanos romanos. Vemos pues cómo se produce la evolución del jus. En principio,
es la representación de un modo espontáneo del derecho integrado por normas tradicionales. Y los antiguos principios del ordenamiento primitivo del pueblo romano, porque el mores maiorum data de la primera época que vivieron los romanos con sus 7 monarcas y que se le denomina la etapa arcaica del derecho. También otro antecedente del jus es el derecho de los quirites. Los quirites eran los descendientes de los fundadores de Roma. Y luego, también de ellos se desprende la clase noble llamada los patricios. Y de un jus quiritum o derecho de los quirites pasó a convertirse en el derecho civil romanorum, en el jus civilis romanorum. Es el derecho civil de toda la comunidad romana. El jus era un derecho sumamente violento que se manifiesta por actos de fuerza. Obviamente si estamos analizando un derecho que ya casi cumple 3000 años, pues hay que verlo con ojos de ese tiempo. Y el jus tenía 2 acciones importantes, que era la vindicatio, que consistía en el apoderamiento de los bienes de quienes contravenían el jus, y del manus iniectio era el apoderamiento de las personas por el incumplimiento del jus. Fue entonces el jus cuyos principios estaban asentados en las tradiciones de los antiguos, en la costumbre y el modo de vivir de aquella época, la primera fuente del derecho. Otra fuente del derecho es la civitas, una forma de organización política primitiva y la primera, es decir, primigenia, y que estableció el nacimiento de las instituciones jurídicas que permitieron el desarrollo del derecho romano. Por eso se explica el por qué se toma como fuente del derecho romano a la ciudad. Porque para poder construir esa organización política que se llamó ciudad-estado, y que en ese momento se produjo el nacimiento de instituciones jurídicas que iban a permitir el desarrollo del derecho en Roma, pues toda esa construcción que se hizo en su momento para tener estructurada y organizada política, socialmente y jurídicamente la ciudad, pues forma también una fuente del derecho romano. Una institución importante y que la vemos más adelante, que le dio importancia a la ciudad, fue la jurisprudencia pontifical y la laica después. Y más adelante, toda esa jurisprudencia fue ordenada, es decir, sistematizada y adaptada al derecho civil.
También es importante cómo en la época del imperio, el emperador Augusto le da a los jurisconsultos el jus respondendi. Eso significa una facultad concedida para que los juristas pudieran crear derecho e interpretarlo cuando así fuera necesario. Como parte de esa organización de la ciudad, los romanos buscaron la identificación de la persona individual y con ella la unificación también del pueblo romano a través del nombre de la persona. El nombre de la persona fue, sin duda alguna, la manera de identificarla, pero lo hicieron de una manera tan perfecta que era muy difícil que pudiera existir un homónimo, otro nombre igual, porque tenía 4 niveles, 3 niveles que fueron parte principal del nombre de la persona humana y un nivel que era complementario. De ahí que existe el pronomen, que es el nombre individual o el nombre de pila de una persona. Luego está el nomen, que es el gentilium nombre, el gentilicio, el nombre gentilicio, que equivale al apellido, y es el apellido común de familia de una gens. Ese es el nomen. Luego está el cognomen, que es el que identifica de qué rama de la gens, procede una persona. Y por último, viene el agnomen, que es un sobrenombre individual derivado de alguna particularidad que se convierte en un elemento familiar, también de carácter hereditario. Y hoy en día, ustedes habrán observado que los sobrenombres se heredan. ¿O no es así? Vean pues ya en un ejemplo de un nombre. Voy a ver aquí en el texto qué página está. Ahorita se los digo. La página 83. ¿Alguien quiere leer la estructura del nombre romano? Por favor, si alguien quisiera leer la estructura del nombre romano. ¿En qué página dijo? 83.
Sí, por favor. De tal manera que solo las últimas dos líneas, por favor. Gracias. Como ustedes pueden ver de ese ejemplo, ahí encontramos un nombre con 4 elementos: Marco Tulio, Cicerón, el sabio. Por efectos de seguridad, también cuando se creó eh, la dirección electrónica, tomaron 4 niveles. Y entonces, ahí encontramos en las direcciones electrónicas, también encontramos 4 niveles. ¿Alguien podría establecer los 4 niveles de una dirección electrónica? Analice cada quien su dirección electrónica. Me dicen si encuentran los 4 niveles. Descompongan su dirección electrónica porque nació con 4 niveles.
El nombre de usuario, licenciado, el de empresa o el ORG, el .com o el arroba. Así es. Y el otro no sé cuál es. Ahí está el nombre del usuario. La arroba, 2, la empresa que La lo empresa. sirve y el .com. Ah, esa me faltó. Gracias, licenciada. Y el .com, ahí están los 4 niveles. Y eso de buscar un nombre estructurado en 4 niveles es para dar seguridad. Por lo tanto, ya los romanos habían estructurado el nombre en cuatro niveles. Y pareciera que, ¿qué puede tener que ver eso con el derecho romano, verdad? Y la otra fuente del derecho es la ley o la lex romana. Fue una manera más definida y precisa con la intervención de un legislador que dictaba las leyes nuevas. La definición de ley para los romanos es la declaración de potestad que vinculaba tanto al que la daba como al que la aceptaba. Significa eso que si hay una declaración de potestades, porque hay quien está autorizado y facultado para emitir la ley. Que vinculaba quiere decir que obliga al que la daba, porque tenía ese poder legítimo de darla, y el que la aceptaba porque tenía la obligación de obedecerla. Justiniano decía que ley es lo que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado senatorial con el cónsul. Otra definición de ley que podemos analizar es lo que el pueblo romano establece, porque se establecía su aprobación en los comicios, es decir, con una votación. En la clasificación o división de la ley, la dividieron en ley privada o lex privata, convenios o contratos entre particulares, y ley pública o lex publicae, manifestación de la soberanía popular, y su campo de acción estaba relacionado con la ciudad. Entonces, la división de la ley privada, asuntos entre particulares, y ley pública, que se ocupó de regular los aspectos relacionados con las civitas. Las partes de la ley son las mismas que tienen las leyes actuales. Hay una prescriptio en el cual el magistrado exponía las razones por las que se proponía la ley. Y eso, ¿a qué equivaldría en una ley cualquiera que pudiéramos tomar en nuestra mano? Esa parte en la cual se exponen las razones por las cuales es necesario promulgar esa ley. Si ustedes toman una ley, ¿qué es lo primero que encuentran en esa ley? Un artículo, licenciada. Antes del artículo, ¿qué hay? ¿Acuerdos? No,
El acuerdo, no. Los considerando. Así es. Lo primero que encontramos en una ley es los considerandos. Decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala, considerando que se hace necesario revisar la legislación laboral vigente a efecto de introducirle las modificaciones que la experiencia ha aconsejado. Considerando que las características ideológicas que deben inspirar la legislación laboral son las siguientes: el derecho al trabajo, y después del último considerando, decreta Código de Trabajo. Y luego viene la siguiente parte, que es la rogatio. Es el texto de la ley, la parte más importante de la ley, porque son las disposiciones legales, que son los artículos. Y por último venía la sanción, que era la declaración de que la ley no violaba los derechos del pueblo, porque de lo contrario la ley no tenía validez. Como ven ustedes, la estructura de una ley actual es la misma estructura que propusieron los romanos. Los romanos también tuvieron clases de leyes. Algunas le llamaron leyes perfectas porque no necesitaban la intervención del pretor para ser cumplidas, ya que en el caso en el cual se violara la ley, pues el acto quedaba invalidado de pleno derecho. El acto violatorio no tenía ninguna validez. Luego habían leyes imperfectas que sí era necesario la intervención del pretor para exigir su cumplimiento. Y habían leyes menos que perfectas, que era un tipo de leyes que imponían una pena para quien las contravenía. Pero aunque el culpable fuese castigado, el resultado del acto violatorio no desaparecía. Si una persona mata a otra, obviamente, y se le impone un castigo, el hecho de imponer un castigo, con ello no desaparece el acto violatorio, que fue la muerte de una persona. Luego también los romanos estructuraron la ley con diferentes partes de la ley. Bueno, estoy repitiendo: la prescriptio, la rogatio y la sanctio, que es la sanción. Una de las principales leyes que promulgaron los romanos fue la famosa ley de las 12 tablas. La historia da cuenta que fue a propuesta de Terentilio Arza, quien era senador y que propuso que había que promulgar una ley escrita para toda la ciudadanía. Y es cuando aparece la ley de las 12 tablas, que es la primera fuente del derecho del jus civil, del jus civile, y que el jus civile
es la primera fuente, a su vez, de todo el derecho romano. De la ley de las 12 tablas se puede decir que por primera vez los romanos tuvieron una constitución estable para toda la comunidad, un conjunto de leyes escritas para toda la comunidad. Se organizó un decemvirato. Fueron 10 decemviros a Grecia a estudiar con Licurgo y Solón, y cuando regresaron, redactaron la ley de las 12 tablas. Con el en la época de Apio Claudio se promulgaron 2 tablas más que se les llaman las tablas inicuas, porque vinieron a restarle derechos a la plebe, derechos que habían sido ganados por la misma ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas se escribió en madera y en bronce y fueron expuestas en el Foro Romano. Es importante para el pueblo romano haber tenido por primera vez una ley escrita, porque le da certeza al derecho, con normas escritas que van destinadas tanto para los plebeyos como para los patricios. Y es una ley que tutela los intereses de los plebeyos por medio del Estado. Y también acá se da una especie de codificación de aquel derecho consuetudinario que había nacido por la tradición de los antepasados y por la costumbre. Ahora ese derecho ya era mucho más seguro, ya no existía la posibilidad de deformarlo o tergiversarlo, en tanto que ya se había escrito. Es una ley que contenía la organización judicial y el juicio, la ejecución de los deudores insolventes, patria potestad, tutela, derecho de sucesión o herencias, propiedad, servidumbre, disposiciones de derecho penal, como la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, disposiciones de derecho público, disposiciones de derecho sacro. Esta ley se mantuvo vigente gracias a la interpretatio o la interpretación, que no solamente la explicaba, sino que la complementaba, la desarrollaba y cambiaba su texto cuando era necesario para ponerla a tono con las nuevas necesidades jurídicas y la realidad social del pueblo romano. La ley de las 12 tablas contenía derecho público y derecho privado, y todo lo que de ellas dimanaba se consideraba legítimo. Es la primera codificación completa de todo el derecho romano antes de Justiniano. Y da cuenta la investigación que ninguna de sus disposiciones fue expresamente derogada, por lo que se asume que las disposiciones de la ley o contenidas en la ley de las 12 tablas estuvo vigente
hasta el año 565 después de Cristo, es decir, hasta el siglo VI. Y la otra fuente del derecho que vamos a analizar hoy es la jurisprudencia, que son las opiniones y resoluciones emitidas por los jurisconsultos relacionadas con diversas cuestiones que se les planteaban por particulares o por los magistrados. Ulpiano definió la jurisprudencia de una manera muy interesante, porque Ulpiano la definía a la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. La jurisprudencia nació como la interpretación de la ley de las 12 tablas, y a eso se le llama la primera jurisprudencia. Es la racionalización del derecho civil, porque el derecho civil contenido en la ley de las 12 tablas fue interpretado, y para interpretar el derecho se necesita de un proceso intelectual. Y esta jurisprudencia se define también, se puede definir también como el derecho que, teniendo como base al derecho civil, dictaminaba y resolvía controversias o conflictos, tomando como base las resoluciones anteriores. Y ahí encontramos también el origen de la jurisprudencia actual. En Introducción al Derecho, ¿qué nombre les han dicho que tiene la jurisprudencia? ¿Qué otro nombre tiene ahora, en la modernidad, en la actualidad? Jason. ¿Es doctrina legal? La jurisprudencia se llama doctrina legal. ¿Quiénes sientan jurisprudencia en el sistema jurídico guatemalteco? Ustedes en su experiencia previa, yo sé que han oído de la jurisprudencia. ¿Quiénes causan jurisprudencia? ¿Qué tribunales, como cuáles? Sí, por ejemplo, para la Corte de Constitucionalidad necesita de 3 fallos emitidos en el mismo sentido. Para las salas de apelaciones necesitan 5 fallos emitidos en el mismo sentido. Como pueden ustedes deducir, la jurisprudencia que hoy las personas que litigan pueden utilizar y argumentar como doctrina legal nace en el derecho romano.
Los jurisprudentes dictaminaban bajo su responsabilidad y tenían la responsa. Jason, adelante. Licenciada, una pregunta. En este caso, ¿ellos lo hacían para poder hacer más rápido el proceso? No es cuestión de rapidez, sino que es cuestión de procedimiento, pero no es por rapidez. Es cuestión de equidad, porque si un caso fue resuelto de una manera, ¿por qué el otro caso similar va a ser resuelto de otra manera? Gracias, licenciado. Y es la parte del derecho romano de la cual está formada, lo dijimos la vez pasada, el sistema sajón y anglosajón. Luego, los jurisprudentes es importante que tenían la responsa, que son las respuestas de los prudentes, sus decisiones, sus opiniones, porque ellos eran a quienes les estaba permitido por ley dictar el derecho. Los primeros jurisconsultos fueron sacerdotes, fueron pontífices y tenían el monopolio de las fórmulas procesales, interpretaban el derecho, le fijaban el alcance a la lex, a la ley de las 12 tablas, fijaban su contenido y alcances. Esa fue la primera jurisprudencia, que nace como interpretación, la primera interpretación que se hace de la ley de las 12 tablas, una ley que fue publicada en el año 450 antes de Cristo. En relación a la evolución de esta jurisprudencia, hay que tomar en cuenta el nombre de 3 jurisconsultos importantes. Está Tiberio Curuniano, primer pontífice máximo plebeyo, que implantó la enseñanza del derecho en forma pública, porque era la enseñanza del derecho solamente para las élites de la nobleza, es decir, que no era pública, su enseñanza era privada. Sexto Aelio Peto Cato, cónsul y censor, expuso la ley de las 12 tablas en un volumen denominado La Tripartita. Además de exponer la ley de las 12 tablas, que era una de las partes de la tripartita, la segunda parte era la interpretación y la tercera parte era procedimental, porque señalaba cuáles eran las acciones ejercitables para poder hacer cumplir el derecho que estaba escrito en la ley de las 12 tablas. Y quinto, Mucio Scaevola, que utilizó el método de la dialéctica aristotélica y estoica de Grecia y elaboró
la primera exposición ordenada del derecho civil. Dividió el derecho civil en 18 libros bajo 4 títulos: Personas, cosas, herencia y obligaciones, que con leves matices evolucionó un tanto más, y son los grandes títulos de los cuales se compone el Código Civil actual, nuestro derecho privado. Luego hay otra que se le denomina segunda jurisprudencia o jurisprudencia clásica alta, que es cuando alcanzó sus niveles más elevados y fue cuando se independizó la ciencia jurídica de otras disciplinas y queda así como aparece hasta nuestros días, la ciencia jurídica como tal, y aparece en abundancia la terminología jurídica. Los jurisprudentes eran personas sabias, eran unos estudiosos del derecho. Sus respuestas eran públicas y gratuitas, y también tenían otras funciones, como por ejemplo la función del respondere, que le daban respuesta a las consultas que les formulaba cualquier persona, fueran particulares, magistrados o jueces. Tenían el agere, que era una especie de asesoría para sus clientes en asuntos jurídicos, adecuando el caso a los esquemas procesales válidos y determinando cuáles eran las normas aplicables en el juicio. Si, por ejemplo, hoy una persona desea solicitar una reinstalación laboral, después de haber agotado la vía administrativa, la adecuación procesal es que tiene que ir a un juicio laboral en un juzgado laboral, porque no lo debe interponer ante un juzgado penal o ante uno de familia, porque no es competencia de estos juzgados y se lo van a rechazar. Y por último, tenían la función del escribere, y era escribir textos para el estudio del derecho. Como ven ustedes, la jurisprudencia es una fuente muy, pero muy importante, porque la jurisprudencia es la creación del derecho por aquellos que están facultados para hacerlo, y es la manera de evolucionar el derecho y de adaptarlo a la realidad social de cada país y de cada época. Me quedaría hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta. Ramiro. Sí, la jurisprudencia cuando ya en determinada materia los tribunales sentaron la jurisprudencia, otra persona que litiga y tiene un caso parecido en donde lo que difieren son las personas, puede invocar que en el caso tal y tal se falló de tal manera para
ilustrar al juez o la jueza para que también su fallo lo pueda emitir nuevamente en ese sentido. Pero si, dada la jurisprudencia o sentada la jurisprudencia, viene un fallo que la contradice, ahí se quiebra se rompe la jurisprudencia y tendría que buscarse formar jurisprudencia de nuevo. Jason. Pregunta, en este caso, en Roma, ¿cómo llevaban ellos el control de prudencia? Supongo que lo apuntaban o algo así, ¿no? Sí, llevaban libros. De cada caso que ellos... Sí. Así es. Ok. Ya. Feliz noche. Nos estaríamos viendo el jueves, si Dios quiere, ¿verdad? Para darle la finalización al tema de las fuentes del derecho. Pasen feliz noche. Ya, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, feliz noche.